Muy buenos días, compañeros barristas, a todos los amigos que se encuentran enlazados en este momento. Para la barra sonorense de abogados es muy grato contar hoy con la presencia virtual de la doctora Laura Alejandra Londoño, quien abordará un tema bastante significativo en el trámite del proceso penal acusatorio. Ella nos hablará de los tópicos de argumentación aplicada al proceso penal y estrategias de litigación. Les comento que la doctora Laura Alejandra Londoño es abogada postulante en México y en Colombia en materia penal. Es asesora en temas de seguridad y justicia. Es conferencista internacional y capacitadora en México, Guatemala, Panamá, Colombia y Ecuador. Tiene estudios en Derecho, posgrados en Derecho Probatorio, Derecho Administrativo y Constitucional. Tiene maestría en Procedimiento Penal, en Juicio de Amparo y Proceso Acusatorio. Es articulista de las revistas Foro Jurídico, Praxis de España, El Mundo del Abogado, Empoderamia y Red de Negocios. Es autora de los libros Litigación Estratégica para México, Manual Práctico de los Testigos. Es capacitadora y docente en México en enseñanza de diversos temas relacionados con el proceso penal acusatorio. Bienvenida, doctora. Le reitero el agradecimiento a nombre de nuestro gremio, la Barra Sonorense de Abogados, y es de usted la audiencia. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor, licenciado. Todo un gusto el poder trabajar con ustedes en esta ocasión y siempre que consideren que sea de utilidad, obviamente para seguir construyendo del lado de ustedes todo lo que tiene que ver con este sistema acusatorio y adversarial que cada vez tiene más aristas. Y por supuesto he sido invitada y se me ha dado la oportunidad también de elegir un tema, y creo que uno de los temas de pronto que va en crecimiento y que tenemos que trabajar sobre él para robustecer es justo lo que tiene que ver con argumentación aplicada a las 3 etapas del proceso acusatorio y adversarial. Reciban todas y todos ustedes un cálido abrazo, aunque virtual. Y de nuevo, muchísimas gracias por darme este espacio, por permitirme llegar a sus casas, a sus oficinas, a sus dispositivos electrónicos. Y por supuesto, insisto, mis afectos, mi aprecio con todas y todos ustedes. Cuando hablamos de argumentación en el sistema acusatorio adversarial, obviamente hablamos del desarrollo de una serie de competencias diversas a las que estamos acostumbrados nosotros a desarrollar. En un sistema anterior, en un sistema mixto de corte inquisitivo o tradicional, estábamos acostumbrados a lo escrito. Este sistema llama a un ejercicio pleno de la oralidad. Y si nos remitimos al artículo 20 constitucional, cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente que vamos a encontrar un catálogo de principios rectores o características operativas, pero tendríamos que destacar que básicamente el de la oralidad es la médula, es el punto toral de este sistema acusatorio y adversarial. Y esto, por supuesto, debe hacernos de manera inmediata un clic para establecer entonces que los abogados en este sistema, en todas y cada una de las audiencias, durante las 3 etapas, lo que no decimos definitivamente no existe, y menos aún lo que no estamos en condiciones de demostrar. Por eso la argumentación, a diferencia de la retórica, nos llama a las y los abogados, obviamente, a un reto de cumplir con lo que nos comprometemos en los alegatos. Por ejemplo, el alegato de apertura, ¿qué es? El alegato de apertura en la etapa de juicio, una vez está instalada la audiencia de debate o de juicio, constituye un discurso breve, descriptivo, verosímil, lógico, contundente, incisivo, pero sobre todo la base fáctica
es con un compromiso y una proyección de carácter probatorio. Este sistema nos llama a establecer entonces una diferencia importante entre la argumentación y la retórica. Siempre cuando imparto esta materia, cuando dicto un taller en este sentido de argumentación, les indico a mis alumnas y alumnos, y lo hago siempre con el respeto desde la praxis como litigante en Colombia y en México por un espacio aproximado de 20 años, entendiendo que en este sistema nada puede configurar una rueda suelta, nada puede ser un elemento desarticulado, todo tiene que estar debidamente soportado, mínimo en un elemento material probatorio o evidencia física. Es decir, acudir a proposiciones o afirmaciones o negaciones, que son proposiciones que acotan los hechos, y por supuesto dejarlas vacías, por lo menos sin un elemento material probatorio de evidencia física, nos convierte en algo que podría llegar a ser argumentativo, lo convierte en un elemento retórico. Ahora bien, no quiere decir que descarte el uso un poco, algún componente de retórica en lo que indicamos. Y vuelvo precisamente al ejemplo del alegato de apertura. El alegato de apertura expresa un compromiso fáctico y probatorio. El fundamento es mínimo. Y si los jueces de debate nos escuchan con un despliegue jurídico, normativo de ese componente precisamente jurídico de la teoría del caso, nos van a corregir y puede ser que nos interrumpan. Y esto es muy malo, muy negativo, porque obviamente pueden romper con la dinámica que ya traigo de la preparación de mi alegato de apertura. La idea es que mi alegato de apertura fluya. El fundamento, esa parte jurídica en el alegato de apertura o declaración inicial debe ser mínimo. Y lo que yo manifieste en el alegato de apertura, lo manifiesto en el entendido de la seguridad, de la certidumbre, de que estoy en condiciones de probar todas y cada una de las proposiciones fácticas, mínimo en un elemento material probatorio o evidencia física. Digo mínimo, porque si dijera que obligatoriamente en una, en dos o en tres, esto sería tarifa legal o prueba tasada, y ni mucho menos el sistema acusatorio adversarial está llamado a la tasación de la prueba o a la prueba tasada o a la tarifa legal. Pero insisto, la retórica ni siquiera en el alegato de apertura, a sabiendas de que se trata de un discurso descriptivo y no argumentativo, nos permite las divagaciones. Estamos llamados a ser precisos, a ser concretos, y con ello estamos planteando una actividad argumentativa seria, razonada y progresiva para poder sostener un desfile, para un desahogo probatorio e incorporación de todos y cada uno de los medios de prueba que van a soportar un muy buen alegato de clausura, en el entendido precisamente de tratarse el alegato de clausura o de conclusión o de cierre de la pincelada final de esa teoría del caso. Ahora, la retórica entonces, ¿dónde cabe? Porque si les estoy diciendo hace un instante que la retórica no es del todo negativa, es porque la retórica también puede ocupar un lugar importante en los alegatos de los abogados en este sistema acusatorio y adversarial, pero en el entendido de la diferencia que puede existir entre un sistema norteamericano, un sistema continental europeo y un sistema latinoamericano. El sistema acusatorio adversarial que hemos creado, implementado en América Latina, incluido México, Colombia, Argentina, tiene una mayor proximidad con Europa continental, lo que no quiere decir que no tengamos, por supuesto, una proyección hacia lo que es Estados Unidos, el sistema norteamericano y el sistema anglosajón. Si nosotros vemos, por ejemplo, un alegato de apertura en Estados Unidos, un alegato de apertura en América Latina, vamos a ver algunas diferencias, y tal vez una de ellas y la más contundente es precisamente el uso de la retórica. La retórica puede ser mucho más fuerte en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de sus juicios se desenvuelven, desarrollan y, por supuesto, se deciden al calor de la presencia de un gran jurado. Son personas comunes y corrientes que representan desde el punto de vista simbólico y democrático una determinada sociedad, un determinado conglomerado, a diferencia de lo que sucede en América Latina, donde nosotros somos mucho más técnicos en ese alegato de apertura, lo que no quiere decir
que nosotros no podamos colocar un cierto componente de impacto que iría prácticamente implícito en ese pequeño segmento o fracción o porción de lo que sería la retórica, que sería precisamente lo que se conoce como una etiqueta. Este es el caso de una mujer cruelmente asesinada. Ese pequeño componente retórico sería tal vez lo máximo que nos debe permitir un sistema que para nosotros, particularmente en América Latina y con una mayor proximidad de Europa continental, nos aproxima a un menor uso de la retórica y a un mayor uso o utilización de la argumentación. Lo que quiero decir con este ejemplo de muchos que podríamos atender precisamente en esta ponencia, en talleres, en cursos, en esquemas que nos permitan cada vez aproximarnos más a todo lo que tiene que ver con la argumentación, es para indicar que el abogado tiene una cantidad de herramientas conceptuales en este sistema que nos permiten el desarrollar, implementar, utilizar para persuadir mejor a los jueces y con ello llevar una mejor convicción, lograr de ellos una respuesta adhesiva a nuestra pretensión. Contamos con una serie de competencias por desarrollar, por aprender, por practicar. Y cuando digo practicar, hablo no solamente de ir a las audiencias, de observar las audiencias de otros abogados, hablo también incluso de los ejercicios simulados. Se preguntarán cómo algunos de ustedes seguramente ya lo han presenciado, tal vez algunos de ustedes son docentes y se preguntarán tal vez cómo ha sido mi experiencia como capacitadora en estos días en línea. Pues he de decir que el tema de la telemática y especialmente de la tecnología no es mi fuerte. Lo he ido aprendiendo y creo que es uno de los retos precisamente de la pandemia, el entender que estamos forzando una nueva forma de comunicación. Pero dentro del forzar ese nuevo esquema de comunicación, hace algunos días tuve la oportunidad de trabajar 3 semanas prácticamente casi seguidas con una fiscalía en alguno de los estados de acá del centro en la República y tuve la oportunidad de trabajar 10 horas diarias y tuve que establecer un esquema en el que yo misma no me cansara y produjera un mínimo desgaste o cansancio en mis grupos, porque cada uno de los grupos tenía aproximadamente entre 40 y 45 personas. Y la idea fue, parte de ello, trabajar algunas sesiones magistrales, abrir micrófonos cada 50 minutos y empezar ejercicios, donde yo les decía con anticipación, operando yo en el rol de juez, a ministerios públicos y defensores, cómo podríamos dinamizar la actividad abriendo determinados micrófonos y creo que se logró algo muy interesante. Y observo que una de las nuevas o uno de los nuevos retos en este sistema y con la pandemia va a ser precisamente aprender a litigar en línea. No es fácil. Y sobre todo nosotros los defensores sabemos y entendemos y somos reacios de poder, por ejemplo, llevar las audiencias de juicio en línea. Esto es muy complicado. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, hablando de los principios rectores, hablando de la oralidad, nosotros tenemos allá Corte Suprema y Corte Constitucional. La Corte Constitucional acaba de declarar inconstitucionales el desarrollar o el establecer e implementar las audiencias de juicio en línea. Se establecerá el término de día en Colombia y creo que lo ideal en otros países será establecer un sistema híbrido, es decir, algunas audiencias de modo telemático, otras con mayor grado de complejidad, en lo posible no, porque se pierde el contacto directo con el órgano de prueba, se pierde la capacidad y la calidad de la percepción. ¿Por qué? Porque el juez también está llamado a la percepción, no solamente los abogados, no solamente en los testigos, nosotros valoramos, examinamos, evaluamos la percepción a través del desarrollo operativo del principio rector de la inmediación. También, obviamente, el juez entra en un esquema de conocimiento porque el proceso penal es un proceso del conocimiento. Entonces, vemos que nos va a tocar aprender a desarrollar habilidades, técnicas y destrezas de litigación desde el punto de vista telemático. Colombia ya cuenta con un protocolo emitido por el Poder Judicial. Ecuador también ya cuenta con un protocolo de audiencias virtuales. Bolivia ha venido trabajando también en un protocolo.
entiendo que México también ha venido trabajando en un protocolo. Y partimos, por supuesto, de las habilidades técnicas y destrezas que ya conocemos, que hemos venido desarrollando para este sistema desde que la reforma fuera planteada en el año 2008, pero que nos va a tocar afianzar y fortalecer para un sistema que se plantea desde el punto de vista telemático. Imagínense ustedes el rezago que vamos a tener para el año 2021. Audiencias que tendrían que haberse desarrollado para este año prácticamente se van a trasladar para el año 2021. Y esto no solamente en materia penal, en todas las materias vamos a observar un rezago, y esto es muy complicado porque vienen entonces dilaciones, no injustificadas, sino justificadas. ¿Por qué? Porque la implementación de las plataformas virtuales, el capacitarnos en la utilización de las plataformas virtuales, el aprender y nosotros entronizar la tecnología para una nueva forma de litigación implicará un ejercicio muy serio. Y si posteriormente surgiera una inconstitucionalidad, habría que ver de pronto un tema de nulidades. Creo que lo óptimo en este punto, y lo he dicho en algún par de ocasiones, es establecer un sistema híbrido, pero con ello indicando y no perdiendo foco en los temas que nos ocupan el día de hoy, la importancia de los abogados en este sistema, sea presencial, sea híbrido, sea al 100%, acudiendo a la telemática, el poder desarrollar y poder robustecer esas técnicas, habilidades y destrezas dentro de un esquema de competencias que obliga tanto al Ministerio Público como al abogado de la defensa a estudiar, a desarrollar lo que tiene que ver con cuestiones relacionadas con convencionalidad, constitucionalidad, normas constitucionales, normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, jurisprudencia nacional y extranjera. Y cuando hablamos, por supuesto, de la jurisprudencia extranjera, no hablamos de cualquier jurisprudencia. Hablamos, por supuesto, de la jurisprudencia que deviene o deriva del sistema interamericano en materia de derechos humanos. Es decir, para argumentar tenemos un catálogo amplísimo de instrumentos, de nociones y de conceptos que debemos buscar, racionalizar y colocar al servicio de un buen litigio para una comunicación asertiva, eficaz y contundente. En la base y en el entendido de desarrollar una teoría del caso que nos acompañe por las 3 etapas del proceso, en una línea para el Ministerio Público, en una línea cronológica o del tiempo, y al abogado de la defensa atendiendo una de 3 formas de litigación: activa, que es proactiva o afirmativa desde el punto de vista del componente jurídico, teoría del delito, dogmática penal, y por supuesto hablaríamos de una segunda estrategia para el abogado de la defensa, que es negativa o pasiva, y de una tercera línea que sería una mixta, una mixtura, una mezcla. Es cuando, por ejemplo, escuchamos que el abogado de la defensa dice: es que mi cliente no estaba en este lugar y voy a demostrar, y hay una coartada, y entonces tendría que revisar si esto impacta la conducta, impacta la tipicidad, o si yo como defensa voy a hablar de una legítima defensa, o si me voy a orientar por la verificación de una inimputabilidad permanente o transitoria. Pero adicional a ello, puedo buscar los puntos críticos de esa carpeta de investigación. Es decir, puedo generar una mixtura, en el entendido de tratarse no de 2 teorías del caso, de una única teoría del caso, solo que esa teoría del caso debe ser coherente, verosímil, contundente, te debe permitir como abogado o del lado del Ministerio Público o del lado de la defensa el buscar, el clasificar, el descartar información y el quedarte con una única línea. Y el ejercicio es justo aplicando el método deductivo de la investigación, de lo general a lo particular y de lo particular al detalle. También el abogado de la defensa en ocasiones enfrenta el poder trabajar discurriendo metodológicamente desde el punto de vista de la criminalística, trabajando sobre 2 o más líneas de investigación, donde buscará obviamente el abogado de la defensa quedarse con la mejor línea, con una línea que pueda soportar y sostener en su hipótesis defensiva en las 3 etapas del proceso. El abogado de la defensa, en consecuencia, está llamado también a investigar.
está llamado a revisar la legitimidad con la que se está integrando la carpeta de investigación. El Ministerio Público es titular de la acción penal en términos del artículo 21 constitucional. El abogado de la defensa jamás tendrá que preocuparse por probar la presunción de inocencia o que le asiste la inocencia a su cliente. Solo que si el abogado de la defensa ha propuesto ciertas afirmaciones, negaciones y ha propuesto una teoría del caso fuerte desde el punto de vista afirmativo, para nadie es un secreto que este sistema acusatorio y adversarial, bilateralidad, por eso se llama adversarial, bilateralidad, contienda. Abogadas y abogados de la defensa, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Este sistema llama a entender que en un momento dado hay una reversión, es decir, una especie de distribución o reparto de la carga de la prueba. Abogados de la defensa que incluso en el término para la vinculación, para esa fase, deben desplazarse al lugar donde se entiende ha ocurrido una detención, donde ha sido encontrada una persona, donde ha sido encontrada una serie de elementos. ¿Para qué? Para la verificación. El Ministerio Público es titular de la acción penal. Está obligado a la objetividad, a la investigación de lo favorable y lo desfavorable, pero nadie niega que tiene un marcado sesgo a lo que le conviene a sus intereses, a su teoría del caso, a tener la fortaleza y a robustecer las proposiciones fácticas de lo que va a hacer su teoría del caso para sostenerse en una formulación de imputación, en una vinculación y posteriormente discurrir a un escrito de acusación. ¿Para qué? Para sostenerse en un grado de certeza más allá de toda duda razonable. Esto en el caso del Ministerio Público. En el caso del abogado de la defensa, estamos llamados a verificar si lo que está realizando el Ministerio Público está revestido de legitimidad. Ahí tienes un área de oportunidad importante, abogadas y abogados. Si hay licitud, si hay legalidad, si hay pertinencia, si hay conducencia, si hay utilidad. Todos esos aspectos los podemos ir revisando desde que entramos en contacto con esa carpeta de investigación. Pero adicionalmente tú, abogada, abogado de la defensa, puedes realizar tu propia investigación, puedes tener tus propios peritos, puedes realizar tus propias entrevistas. Y preocúpate y ocúpate también tú, abogada y abogado de la defensa, de acudir a las técnicas que le exiges al Ministerio Público de cadena de custodia. Es que soy el abogado de la defensa y puedo estar más relajado. Es que soy el abogado de la defensa y no necesito las firmas en las entrevistas. Es que soy el abogado de la defensa y estoy en un tema de feminicidio, entonces yo no necesito entender el protocolo en materia de feminicidio, no necesito entrarle al análisis del manual de investigación con perspectiva de género de la Suprema Corte. Claro que sí, abogado de la defensa, por supuesto, no solo para que realices tus propios actos de investigación, por supuesto para que entiendas la dinámica de los actos de investigación que está realizando la Fiscalía, qué está realizando el Ministerio Público, qué te va a presentar, que no te sorprenda, que tú entiendas que la teoría del caso que tú armas es una teoría del caso que te permite trasegar, que va implícita en una hipótesis defensiva, pero además de eso, tú, abogado de la defensa, el poder establecer los errores, el poder detectar las fisuras de la teoría del caso y de la hipótesis delictiva del Ministerio Público, anticiparte, detectar tus fortalezas y debilidades, detectar las fortalezas y debilidades del Ministerio Público. Es decir, en breve y lo poco que llevamos hasta este momento, todavía estamos aproximadamente en la mitad de la ponencia, nos queda un buen tramo para poder trasegar y exponer y compartir con ustedes algunos de los puntos que como defensora por varios años en México y en Colombia litigando, también desde el punto de vista de la asesoría y conociendo entonces un tanto de lo que realiza aquí el Ministerio Público y en Colombia la Fiscalía, he podido detectar algunas cuestiones que he ido robusteciendo además como línea académica y que trato de poner obviamente en marcha y en práctica en las audiencias como litigo, porque creo que cada una de las audiencias a mí me ofrece una enseñanza diversa, tanto amigas y amigos litigando, colegas, alumnas, alumnos, yo particularmente, de cualquiera de los dos extremos procesales, creo que hay retos muy interesantes y que todo se resuelve desde la dinámica de una muy buena argumentación. Recapitulando, argumentar
o acudir a la retórica. Es bien interesante porque los abogados en el sistema anterior o del sistema anterior traemos varios rezagos. Y este sistema acusatorio adversarial, para entender la importancia de la argumentación, llama a considerar varios puntos. Este es un sistema de acciones y de reacciones, donde no te dicen 3, 2, 1, corte. Tranquilo, abogado, vamos a esperarlo, lea, revise y usted nos avisa cuando esté listo. Ni para el Ministerio Público ni para el abogado de la defensa. Debemos estar listos en corto y en breve. Una vez, dice el juez, tiene el uso de la palabra, los segundos se te hacen eternos mentalmente. El acomodar la mirada, el poder establecer un lenguaje corporal suficiente, que sea compatible con el lenguaje verbal de lo que tú has venido estudiando. Y el caso, mientras más estudiado, mayor es tu seguridad para desenvolverte ante el juez. Mayor es la preparación con respecto al desahogo de las pruebas testimoniales, seguramente mejores testimoniales vas a lograr. Has trabajado mejor con el perito, seguramente una mejor testimonial vas a lograr con el interrogatorio de ese perito. La argumentación en este sistema tiene diferencias torales con la argumentación en el sistema anterior. Y no nos quedemos con el punto de que es que allá era escrito y aquí es oral. Claro, esa es la diferencia importante. Pero el hecho de que sea oral, por ejemplo, no quiere decir que yo no tenga unas fichas técnicas, que yo no me lleve mis cuadros sinópticos. No quiere decir que acude en un momento dado a maquetas, a mapas, a fotografías, a gráficas. Esto es lo que los americanos llaman evidencia ilustrativa, demostrativa o gráfica. Yo misma puedo tener problemas y la memoria me puede pasar una cuenta de cobro. Ese día tal vez no amanecí con todas las energías para hacer una muy buena audiencia, traigo alguna situación familiar, personal, traigo una agenda pesada, alguna situación que me pueda complicar el panorama, pero yo anticipadamente puedo elaborar flujogramas, puedo elaborar ciertos documentos que a mí me permitan el desenvolverme, aunque con la memoria fortalecida y robustecida, teniendo algún soporte visual. La idea es desarrollar la memoria y no llegar a leer ante los jueces. Este es un sistema de acciones y de reacciones, donde estamos llamados prácticamente a proveer de un sistema o de un esquema o de un esqueleto o de una construcción, digámoslo, metodológica, pero sobre todo estratégica para la preparación de los casos. Hemos hablado de la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es un instrumento metodológico, es una herramienta de trabajo y está soportado en 3 elementos estructurales: fáctico, jurídico y probatorio. Y esos elementos, la idea es que vayan articulados, esos elementos forman un todo, una columna consistente, y lo ideal es que tú, Ministerio Público, tú, abogada y abogado de la defensa, revises que no hayan fisuras y te anticipes sobre tus fortalezas y debilidades y puedas y no te sorprenda de ninguna manera el llegar a la audiencia y que te indiquen algo porque tú no lo has previsto con anticipación. Por eso indico, este sistema implica estrategias. Es como un tablero de ajedrez. Tú mueves una ficha, tú vas a colocar en riesgo uno de los peones y los mueves dentro de ese tablero. Tú debes estar listo a las varias jugadas con las que te puede dar una respuesta la contraparte. Dicen a veces también incluso ajedrecistas que la mejor defensa es el ataque. Creo que este sistema implica ser prudente e insisto, es un sistema de acciones y de reacciones, donde estamos llamados a estudiar sobre nuestros argumentos, detectar nuestras fortalezas y debilidades y estar en condiciones de componer, pero también en descomponer los argumentos de la contraparte para poder, por ejemplo, diferenciar entre proposiciones principales y secundarias, entre proposiciones reales y aparentes. Y en estos días lo trabajaba con algunos grupos de ministerios públicos en alguna fiscalía aquí en el centro del país y les decía, ojo, porque mi obligación cuando trabajo con ministerios públicos es compartir desde la dinámica de la defensa las estrategias que la defensa ofrece.
para ellos como ministerios públicos reaccionar. Este es un sistema, insisto, de acciones y de reacciones, y les aconsejaba como ministerios públicos, estén atentos, escuchen y concentrados. Deben detectar de los alegatos de la defensa qué es real y qué es aparente. Lo real es el argumento y lo aparente generalmente son aquellas expresiones de la retórica que realizas para impactar, que no es del todo nocivo. Tú lo puedes traer a colación para impactar, lo puedes traer a colación para que incluso el juez identifique tu caso. Tú lo puedes traer a colación incluso para que humanices a la parte que representas, involucrando, por ejemplo, algún derecho fundamental. Si estamos en el alegato de apertura, su señoría, el atentado más grave contra el ser humano es la vida. Esto diría el Ministerio Público. El abogado de la defensa, su señoría, es que se ha realizado una investigación deficiente y se tiene a un inocente en calidad de acusado. Mi cliente es una persona honesta y decente. Al término de este proceso, su señoría, o con el desfile y el desahogo para incorporación de medios de prueba, su señoría, tendrá que resolverse con una sentencia absolutoria. Hemos indicado que hay una pretensión, hemos indicado que el Ministerio Público y Defensa hacen propuestas, hemos indicado que el Ministerio Público y la Defensa tienen un compromiso fáctico y probatorio, pero sobre todo he dejado ver en este ejemplo una pequeña frase de retórica. La retórica en sí no es negativa. Aquí el problema es que la retórica desdibuje, que la retórica desplace la argumentación. La argumentación es sumamente importante porque nos da la seriedad, nos da el respaldo de la colocación de la teoría del caso durante las 3 etapas del proceso. Diríamos que la asimilación de un nuevo discurso en este sistema acusatorio y adversarial implica que los abogados entonces nos podamos preparar, obviamente, en nuevas técnicas de litigación. El promover, el desarrollar, el perfeccionar competencias que incluye el entender que este sistema y en términos del Código Nacional, por ejemplo, se soporta en 2 grados del conocimiento o estándares de la prueba, la probabilidad y la certeza. ¿De dónde a dónde va la probabilidad? Si nosotros miramos con detenimiento, vemos que toda la audiencia inicial durante la fase complementaria gravita en el análisis de datos de prueba con grado de probabilidad. Incluso esto para los defensores es una realidad dura de aceptar porque he hecho algunos estudios comparativos entre el auto de formal prisión. Cuando aún existía esto, aún no vivía en México. Yo llegué hace escasos 10 años, entonces aterricé, fue prácticamente con el sistema acusatorio y he trabajado en estas capacitaciones. Pero también me he dado a la tarea de estudiar qué había antes y comparo y tengo que llegar a la conclusión, y creo que algunos de ustedes compartirán mi punto de vista, bien pareciera que aunque nos dicen que el sistema acusatorio es muy garantista, este estándar de la probabilidad para una vinculación parece que es menor que el del mismo auto de formal prisión. Y esto los abogados de la defensa pues debemos entenderlo para poder establecer qué puede ser defendible y qué no puede ser defendible al momento de ir a una vinculación. El abogado de la defensa debe entender y el Ministerio Público debe entender que de lo que se habla durante toda la audiencia inicial es de datos de prueba y de probabilidad. Y que a partir del escrito de acusación, el reto del Ministerio Público es, durante la fase complementaria, durante el término que le dan de 1 mes, 2, 3, para poder perfeccionar, es eso, perfeccionar. No quedarse con el mismo estándar con el que había arribado a una vinculación. Esto no puede ser atendible. No puede ser que el escrito de acusación sea un control copy, óigase bien, de la vinculación. Y ahí el abogado de la defensa tiene un área de oportunidad interesantísima. El Ministerio Público debe entender que ese término que le dan es para cerrar la puerta de la probabilidad y para empezar a caminar. Y el mensaje con el escrito de acusación, hablando de estándares de la prueba para un argumento más sólido en el juicio,
es con el escrito de acusación cerrar el capítulo de la probabilidad. Y el mensaje del Ministerio Público es: ya estoy listo, en grado de certeza, más allá de toda duda razonable, y que lo que yo tengo dentro de la carpeta será una realidad contundente para no dejar fisuras por donde ingrese el abogado de la defensa. Ahora me preguntarán, ¿qué hay antes entonces de la probabilidad? Indicios razonables. ¿Qué son los indicios razonables? Los indicios razonables nos ubican conceptual, filosófica y epistemológicamente hablando, es decir, desentrañando una verdad para el proceso, nos ubican en un grado de la posibilidad. Ojo entonces, porque el Código Nacional habla de indicios razonables, probabilidad y certeza. Son tres cosas absolutamente diferentes. Y la probabilidad en términos de argumentación debe entenderse como un estadio medio, intermedio o puente entre los indicios razonables y la certeza. Es el estadio psíquico al que debe arribar el juez intermedio y que se sostiene incluso, oígase bien, para solicitar una aprehensión, para el control posterior en la legalidad de la detención, formulación de imputación, 4, vinculación. La probabilidad, por ser un estadio intermedio de argumentación, permite la concurrencia de aspectos divergentes y concurrentes. Y explico. ¿A qué me refiero? Divergentes, dispersos, divagantes, como que sí, como que no. Llego a la vinculación, pero sé como Ministerio Público que no he tenido el tiempo de armar todo y que el código me permite y entiende que si el juez me dice sí hay vinculación, es porque me están diciendo: oye, Ministerio Público, continúa la acción penal, pero hay un estadio donde concurren aspectos divergentes y concurrentes. Y entonces, divergentes y convergentes, divergente, disperso. Debes mejorar ese estándar, debes arreglarlo, debes perfeccionar. La idea es que en ese mes, 2 meses, 3 meses, el Ministerio Público establezca si puede o no descartar esos aspectos divergentes y quedarse específicamente con los convergentes. ¿Para qué? Para que tenga obviamente una acción penal en un grado de certeza más allá de toda duda razonable que le permita argumentativamente sostenerse en la audiencia de juicio y generar un impacto que no deje fisuras a la defensa. Y claro, barra sonorense, me preguntarán, bueno, y del lado de la defensa, ¿qué podemos hacer? Obviamente, cuando llegamos a la vinculación, lamentablemente, muy pocos autos de no vinculación. Nos vamos a casa con una cara de plof y de frustración, y que consiga un auto de no vinculación realmente se puede colgar una medalla gigante. ¿Por qué? Porque ese estándar de la probabilidad es divergente y con lo mínimo hay auto de vinculación e incluso al juez se le permite reclasificar. Y si se va a segunda instancia, de nueva cuenta, hay una nueva reclasificación. El abogado de la defensa debe establecer estratégicamente si desgasta todos sus cartuchos fácticos y probatorios frente al análisis y contraste de los hechos penalmente relevantes base de la imputación de la Fiscalía. Si no tiene con qué tumbar, desvirtuar o atacar desde el punto de vista objetivo, la estructura que te plantea en ese componente jurídico, el Ministerio Público, lo mejor es que entiendas y te prepares para fases posteriores. Aquí, lo complicado que es el tema de las medidas cautelares. El tema de las medidas cautelares, en el entendido y con el sofisma, porque digo, es una falacia que nos digan que el sistema es al 100% garantista, no lo es. Cuando encontramos un catálogo amplio de delitos que soportan o que advierten la imposición de una prisión preventiva oficiosa y en el entendido de una prisión preventiva justificada, casi sin mayor análisis en los criterios o en el entendido de un test de ponderación de valores sobre los pilares de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, a mí se me hace muy complicado entender que este sistema es al 100% garantista. Y esta situación obviamente es la que coloca al abogado de la defensa en una disyuntiva muy fuerte, en la disyuntiva de, bueno,
voy a desgastar y mi cliente exige que dé todo y dé lo máximo en la vinculación. Pero es que este es uno de los delitos de prisión preventiva oficiosa, o esto es una justificada, y lamentablemente el Ministerio Público no está llegando con buenos debates para la medida cautelar en tratándose de la prisión preventiva justificada, pero el abogado de la defensa tampoco. Luego entonces, ¿con qué se va a quedar el juez? Lamentablemente, el juez se va a quedar con la exposición mediocre, incompleta o insuficiente que presente el Ministerio Público. Entonces, el abogado de la defensa está llamado a atacar en un grado de probabilidad y desde el punto de vista argumentativo los diversos estancos de cada una de las etapas procesales: investigación, intermedia y juicio. Y ayuda, por supuesto, y mucho, entender que hay diversas formas de argumentar, es decir, desde el punto de vista de la lógica formal, el poder acudir, por ejemplo, a la estructura del silogismo, entender nociones incluso filosóficas o relacionadas con la filosofía, como la lógica material, para un análisis dinámico y sustantivo de la prueba de la contraparte. Esto es argumentación. Entender qué es la estructura de la lógica formal, esto es argumentación. Entender, por ejemplo, qué son los métodos de la deducción, qué es el método inductivo y qué es el método de la abducción, que es, por ejemplo, el que utilizan los jueces al momento de dictar una sentencia para sistematizar. Cuando se ha realizado un ejercicio de análisis disperso de todos y cada uno de los medios de prueba, a lo que acude obviamente el juzgador, ese juez de conocimiento, de debate, esa conjunción de los argumentos es lo que se conoce como abducción, y una valoración de la prueba para el juez soportada en una dinámica del análisis razonado de tres aspectos o ejes fundamentales: las máximas de la experiencia, las máximas del conocimiento y las reglas de la lógica. Vemos, pues, en consecuencia, queridas y queridos colegas de la barra sonorense, que el abogado en este sistema, desde cualquiera de las dinámicas o perfiles de cualquiera de los operadores, está llamado a desarrollar un ejercicio argumentativo que le permita sostenerse en las tres etapas del proceso. Pero esa argumentación va acompañada de estrategia, va acompañada de una técnica de persuasión y comunicación asertiva y eficaz, va acompañada de la argumentación de la utilización de diversos instrumentos como convencionalidad, constitucionalidad, jurisprudencia nacional y extranjera, doctrina nacional y extranjera. No es del todo malo tampoco conocer de derecho comparado otros países. ¿Por qué? No porque le vaya a decir: su señoría, hágale caso a la sentencia del Tribunal Supremo Español, donde esto. No, pero los argumentos sólidos, la línea de investigación que se ha establecido en esa redacción, tú la puedes asimilar en lo que te sea contundente y que tú consideres que te es compatible para establecer un mayor grosor del argumento que tú presentas. Es decir, el abogado en este sistema, para una buena argumentación, debe salirse de los esquemas rígidos del sistema anterior. Muy bien, realmente ha sido un gusto, se va el tiempo rapidísimo, creo que casi voy arribando a la hora, y bueno, me gustaría, con la aveniencia de ustedes en la barra, las directivas, quienes me han realizado esta invitación, preguntarles, no sé si gusten, algún tópico para los minutos finales, alguna pregunta, comentario o inquietud. Doctora, muchísimas gracias por su brillante exposición y ha abordado temas de suma trascendencia en el procedimiento penal acusatorio. Tenemos varias preguntas, si nos permite. Fíjese que hace muy poco tiempo, días, un juez federal con sede en Mexicali concedió un amparo para efectos de que se celebre la audiencia final de juicio
habida cuenta de que no había proveído sobre esta parte, pese a que se había dictado el auto de apertura. Y el argumento toral del juez es que se puede llevar por videoconferencia. Le pregunto, una de las grandes críticas que se hacían al sistema anterior era que el principio de inmediación no se cumplía y muchas veces el juez llegaba a emitir sentencia sin conocer siquiera al procesado. En función de ello, ¿no estima usted que el principio de inmediación y publicidad se pudieran ver trastocados si se celebra una audiencia final de juicio a través de los sistemas electrónicos? Esa sería la primera pregunta. Muy bien. Si gusta, revisamos esa primera pregunta y luego nos vamos a la segunda. ¿Qué les parece? Muy bien, perfecto. Tendría que comentar lo siguiente en relación a esa pregunta y lo voy a expresar de esta manera. Les comentaba hace un instante que he tenido la oportunidad justo de dar dos pláticas, dos ponencias en este último mes, ahorita con el tema de la pandemia, y han sido enfocadas en este punto. Y lo voy a decir de esta manera. La Fiscalía del Estado de México reporta más de 1.320 audiencias de juicio con sentencias, unas condenatorias, otras absolutorias, realizadas en modo telemático. Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Como defensora me oriento porque no, en términos generales, pero tampoco puedo ser cuadriculada, lineal y no entender que habrán momentos en los que de pronto una audiencia ofrece un mínimo grado de complejidad. Sin embargo, el poder examinar desde la dinámica de la psicología judicial, la psicología forense, es algo que yo considero exquisito y justo es uno de mis temas principales de desarrollo académico. Es una de esas áreas donde yo trabajo fuerte y creo que lo mejor que nos ha pasado en América Latina es dar el paso de un sistema acusatorio adversarial. No es lo mismo el poder decidir sobre una medida cautelar e incluso el poder formularle a alguien imputación tal vez a través de este medio, pero cuando hablamos de análisis de órganos de prueba, cuando hablamos, por ejemplo, de la incorporación de un documento, cuando hablamos de rodar un video para establecer, por ejemplo, características del acusado, cuando hablamos de una serie de cuestiones técnicas que hacen que el juez esté supremamente atento, como el ver y escuchar, y que a 2, 3, máximo 4 metros de distancia esté esa fuente del conocimiento, esté el órgano de prueba, esto se va a perder totalmente en modo telemático. Y lo comentaba hace un momento. En Colombia tenemos Corte Suprema y Corte Constitucional separadas desde el año 91 y la Corte Constitucional ya indicó que se declara inconstitucional el desarrollo de audiencias en línea y estoy estudiando el punto de esta decisión porque habría que ver incluso esto cómo puede nulificar las que se hayan alcanzado a realizar. Colombia está realizando un sistema híbrido. Aquí en el Estado de México, donde me encuentro ubicada, prácticamente la mayoría se están realizando en modo telemático. Lo máximo es que el juez está en un lugar remoto, el abogado de la defensa con su cliente que lo han trasladado en lugar remoto. Pero si el cliente es una de esas personas que por seguridad no trasladan y trae problemas de perfil y que hay una sospecha de que lo van a rescatar y no sé qué tanta cosa, el señor se queda ahí detenido. Y fuera de eso, el abogado, entonces, en el juicio, y si los testigos están en lugar diverso y ni siquiera se pueden montar en un avión y están en su casa y no tienen computadora, yo no sé realmente en términos prácticos cómo se va a producir la prueba. Considero que esto de las audiencias de juicio es difícil, pero no me cierro. ¿Por qué? Porque obviamente habría que analizar el grado de complejidad. Una vez se tenga
el auto de apertura de juicio, el poder establecer el grado de complejidad de esas audiencias. Y sí considero que en términos generales, colegas, sí hay una irrupción fuerte con los principios de la inmediación, obviamente la publicidad, y no sabemos al testigo quién lo esté manipulando allá en su casa o dónde esté realmente produciéndose la prueba y él desde dónde nos esté dando una deposición, una manifestación. Les comentaba que Ecuador ya tiene un protocolo para audiencia telemática, Perú lo está trabajando, Bolivia lo está trabajando, Colombia lo tiene. El Poder Judicial en Colombia ya tiene un protocolo, es de 14, 15 escasas páginas, incluso lo podemos googlear y lo vamos a ver. Y ya hay incluso una plataforma donde podemos ingresar a capacitarnos para manejarlo. Pero ese no es el problema. El problema no es de decirle, artículo primero, conéctese de tal forma. Artículo segundo, tenemos 3 plataformas, que es lo que sucede en Colombia. Artículo tercero, le va a llegar un correo electrónico. Artículo quinto, si se le apaga su sistema, espérese 5 minutos y otra vez. No, yo creo que este es un tema más profundo. Yo creo que no podemos desconocer las bondades de este sistema y una de ellas es ver y observar. Y dada la oralidad, obviamente entenderemos que la prueba testimonial es la prueba reina por excelencia. Los documentos pueden ser importantes, pero lo que un testigo no diga, definitivamente el abogado no lo puede decir. De hecho, por ejemplo, el alegato de apertura, que es un compromiso probatorio, en corto y en breve, hace una breve reseña de lo que tu testigo va a decir. Pero ¿a qué le va a colocar atención el juez? ¿Al alegato de apertura donde tú indicas que vas a probar que esta pared es azul? ¿O al testigo que viene y te lo dice? Y no importa solo lo que dices, cómo lo dice, la incorporación de documentos, el tema técnico de las objeciones. Entonces, yo en estos días realizaba un ejercicio con mis alumnos ministerios públicos acá en una fiscalía de este modo, y fue difícil porque yo les decía, dejen el micrófono abierto 3 personas. Usted, que es Ministerio Público, usted que es el interrogado, el testigo, y usted de la contraparte, que sería quien contrainterroga o quien va a objetar. Entonces, era un ejercicio difícil. Y esto es una situación que se nos puede presentar a todos. Creo que la dinámica no va a ser fácil, pero tampoco me cierro a que hayan contadas excepciones para la audiencia de juicio. Ahora bien, en las demás audiencias, creo que no hay mayor grado de complejidad, de pronto incluso hasta la intermedia, creo que no hay mayor grado de complejidad porque se desenvuelva de esta manera. Creo que hay algunas entidades de la República donde ya se encuentra con la carpeta digital, problema que tuvimos en Colombia, porque he averiguado y en Colombia apenas se está institucionalizando la carpeta digital. Si a veces con la carpeta física hay tremendo problema para que no la entreguen, ahora usted imagínese para que le manden su carpeta digital y que el correo está lleno, que le rebota, que es mucha información, que está mal digitada. Creo que estos son temas de afinar, pero creo que la pandemia también nos está indicando que tenemos que comunicarnos de forma diversa y agilizar estos modos telemáticos. Muy bien, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, doctora, por su respuesta. Sí, hay otra pregunta. Tanto en el sistema anterior como en este, también se prevé la reclasificación de el auto de vinculación por parte del Tribunal de Apelación o bien por el propio juez, al margen de lo que el Ministerio Público venga planteando, tratándose de los mismos hechos. Doctora, ¿no estima usted que atendiendo a que el nuevo sistema lo que busca es la verdad formal y atendiendo los principios de adversarialidad y contradicción, no se rompe con estas reglas al permitir que se haga una reclasificación por parte de jueces en la etapa de vinculación o por el Tribunal de Apelación si se interpone el recurso en contra del auto de vinculación? Fíjese que es una muy buena pregunta. Como abogada de la defensa, de alguna manera sí soy muy crítica de este punto. Yo creo que este sistema es de partes
y se me hace un poco extraño y un tanto complejo que aparezca la figura del juez de control, que como juez debe ser una figura neutra, debe ser una figura que no genere sesgos, debe ser una figura que no haga que se pronuncie uno de los platillos de esa balanza. Me parece que en el momento en que hay reclasificación, genera un sesgo y genera, por supuesto, el componer y el decirle al Ministerio Público por dónde debe seguir trabajando. Si el Ministerio Público atiende o no esa dinámica en lo que hace al trabajo posterior de esa teoría del caso, pues es cuestión ya particularmente del Ministerio Público, pero creo que sí es muy complicado que esos hechos penalmente relevantes sean materia de análisis para reclasificación. Pareciera que esos hechos penalmente relevantes pueden tomar tres enfoques. Uno, el del Ministerio Público, dos, del juez de control, tres, eventualmente una segunda instancia. Entonces son tres dinámicas o tres narrativas. Y me dirán, pero qué complejo suena lo que usted nos está diciendo, porque el componente fáctico es inamovible, es el núcleo rígido de la teoría del caso. Pero no se nos niegue que el hecho de una reclasificación es un riesgo inminente a que ingresen en materia de análisis nuevos elementos, circunstancias o aspectos que no fueron ventilados inicialmente desde el punto de vista fáctico y que por supuesto el Ministerio Público le indique un sesgo de por dónde debe seguir y el abogado de la defensa se somete prácticamente a una nueva sorpresa de carácter procesal. Esto sucede justo en el entendido de que esa audiencia de vinculación es muy compleja. Es el único país de la región en América Latina que cuenta con vinculación. En Panamá no se tiene. Ahora en Colombia tampoco. Me dirán, a ver, pero como colombiana, ¿por qué venir a hacer ese comentario? ¿Por qué lo observa positivo o negativo? Soy muy respetuosa de la normatividad nacional, pero insisto que como defensa, independientemente de la nacionalidad que tengo, creo que esto de la vinculación sigue siendo un punto relativamente crítico. Para el Ministerio Público indica un desgaste argumentativo, aunque en grado de probabilidad, y para el abogado de la defensa implica un reto. El abogado de la defensa, cuando sabe que va a la vinculación, tiene una disyuntiva: o desgasto lo mucho o lo poco que tengo, y generalmente es poco, porque quien empieza a investigar primero, así sea en una detención en flagrancia, es el Ministerio Público. El abogado de la defensa siempre va de pierde en términos temporales para una vinculación, a menos que el cliente, después de cometer el pecado, vaya y lo consulte y se preparen, pero eso es lo mínimo en muchos de los casos que se presentan en términos reales. Esa es la situación, eso es lo que sucede. Entonces, obviamente que el abogado de la defensa presenta una disyuntiva: o desgasto lo poco que tengo, o me espero hasta el juicio, pero esto es prisión preventiva oficiosa. Y ahí te toca empezar a sortear, empiezas a generar amparos, empiezas a buscarle salidas procesales, probatorias, y al término del día, si la cosa se complica, un procedimiento abreviado. Y lamentablemente el procedimiento abreviado no siempre tiene las mejores propuestas para descuento de pena. Entonces yo creo que ahí hay una disyuntiva para el abogado de la defensa, creo que sigue siendo complicado. Ahora, si me preguntan ustedes, ¿qué sucede en otras latitudes? Por ejemplo, en Colombia nosotros no tenemos vinculación, tenemos formulación de imputación, medidas cautelares, 30 días y nos vamos al juicio. Y el juicio tiene dos fases: la audiencia de acusación con la preparatoria para analizar la acusación y la audiencia de juicio propiamente dicha. Nosotros no tenemos tres etapas, tenemos dos. Y en la investigación solamente tenemos imputación y medidas cautelares y se acabó. Y creerán ustedes que nadie está contento con lo que tiene. En estos días escuchaba a unos colegas colombianos, incluso algunos son amigos, y ellos decían como defensores que consideraban que era importante que la formulación de imputación fuera más profunda y se pudiera analizar desde el punto de vista material si era o no viable la acción penal. Entonces, aquí hemos criticado la vinculación porque se introniza en la viabilidad de continuar o no con la acción penal. En Colombia estamos criticando y diciendo que necesitaríamos que esa formulación de imputación fuera parecida a un análisis material como el que hace la vinculación. Al término del día siempre somos críticos de los sistemas, pero para recapitular, indico, esta facultad de reclasificar por el juez de control se me hace complicada, se me hace compleja.
critico, es una crítica positiva, salvo mejor opinión en contrario, me parece que desequilibra la balanza. Muchísimas gracias, doctora. Comparto su opinión. Yo sí creo que esa parte de la disposición del Código Nacional que permite la reclasificación es algo que se trae arrastrando del sistema anterior, y yo creo que rompe con los principios de contradicción y de la verdad procesal, como usted tan amplia y acertadamente ha dicho. Por último, doctora, ¿qué pudiera comentarnos en la parte correspondiente a la carga dinámica de la prueba en el sistema acusatorio, atendiendo al principio de presunción de inocencia y de que recae en el Ministerio Público la obligación de acreditar la culpabilidad del procesado? Le comento esto porque en la etapa de juicio en ocasiones hay desistimiento de prueba y antes de que esto se practique. Sin embargo, esa prueba puede significar un apoyo o para acreditar un hecho por parte de la defensa. Y el principio de adquisición creo que logra vigencia en esta parte. ¿Qué puede usted, cuál es su opinión sobre la carga dinámica de la prueba? Muy bien, es una excelente pregunta y me encanta, gracias. ¿Qué opino en relación a la carga dinámica de la prueba y el sistema acusatorio? Es una realidad. Abogados de la defensa, no podemos llegar cruzados de brazos a la etapa de juicio. Abogados de la defensa, en no pocas ocasiones queremos hacer nuestros como defensores los testigos de la fiscalía. Eso no está mal, por supuesto, pero analiza por qué los quieres hacer tus testigos. ¿Lo has entrevistado? ¿Solamente quieres decir que lo haces testigo tuyo porque consideras que hay errores en la teoría del caso de la fiscalía? Sí, pero entrevístalo. Haz un trabajo que te permita verificar que le puedes dar la calidad de testigo directo tuyo, porque contribuye a tu teoría del caso, así sea por lo menos para disipar o para dejar claro que hay errores en el trabajo de la contraparte, que para nuestro caso sería la fiscalía. Sí hay una carga dinámica de la prueba y el abogado no puede ser omiso en investigar y en establecer también sus hechos penalmente relevantes y en detectar y en determinar la pertinencia, la conducencia y la utilidad de los elementos materiales probatorios de la contraparte que quiere hacer suyos. No es solamente decir, es que hago testigo mío a los testigos de la fiscalía en abstracto. ¿Para qué? Ah, no, para probar lo mismo. Eso es inadmisible. Si tú, abogado de la defensa, entiendes que vas a utilizar esas testimoniales, debes relacionarlo con tu teoría del caso. Eso es una actividad positiva, activa, afirmativa, proactiva, fuerte del abogado de la defensa. Pero adicional a ello, tú, abogado de la defensa, si tienes una teoría del caso, como de, por ejemplo, tu cliente es inimputable, tú no puedes esperar que aparezca de la nada un psiquiatra, un psicólogo, porque el perito, la fiscalía te dice, aquí está, mira, este perito te va a ayudar. Sí, es cierto, el artículo 216 le permite al abogado de la defensa apoyarse en el Ministerio Público, pero no siempre se puede contar con ese apoyo, incluso aún queriendo el Ministerio Público apoyarte, sin tener ningún compromiso más que con la verdad material que ellos quieren lograr y con el esclarecimiento de hechos, en términos del artículo 20 constitucional apartado A, esclarecimiento de hechos a cargo de ese titular de la acción penal, él tiene una obligación objetiva, investigar lo favorable y lo desfavorable. Y tu abogado de la defensa puede nutrirte de esa situación y adicional al artículo 16 pedir ese apoyo. Pero aunque el Ministerio Público quiera, en ocasiones no hay suficientes peritos, el trabajo no da, se le pasa, está lleno de cosas y de compromisos y se le hace complicado entonces apoyarte en ese acto de investigación.
Esa situación no te puede impedir a ti tratar de acceder a ello. Y me dirán ustedes, bueno, este sistema entonces es a veces un tanto costoso para la defensa. Lamentablemente, sí. ¿Por qué? Porque en un momento dado necesitas acudir a tus propios peritos. Ahora bien, hablando de esto de la carga dinámica de la prueba, durante mi ponencia hablé de lógica formal y hablé de lógica material. La lógica material hace que nosotros, los abogados, por ejemplo, de la defensa, revisemos la prueba en materia de criminalística de la fiscalía y que yo quiera romper con esa mecánica de los hechos implica desde el punto de vista de la lógica material entrar en el análisis sustantivo. Es que yo creo que los hechos no ocurrieron de esta manera. Tu perito no va a demostrar cómo ocurrieron porque él no estaba ahí, pero tal vez va a demostrar cómo no sucedieron. Ese punto de análisis, de inflexión de la lógica material, implica para ti una carga dinámica de la prueba como abogado de la defensa. Eso sería lo que tendría que advertir. Es un tema denso, pero creo que con esto puedo ir cerrando este ejemplo y con este ejemplo puedo ir cerrando este punto en esta pregunta. Muchísimas gracias, doctora. En verdad ha sido muy amplia su explicación. Nos aporta bastante información a quienes nos dedicamos a la defensa, pero evidentemente también a los operadores, a los jueces, a los agentes del Ministerio Público. Por demás interesante su conferencia, como siempre, y pues le agradecemos infinitamente su disposición para apoyar a la barra sonorense de abogados y nos sentimos muy agradecidos por esta conferencia y esperemos seguir, aunque sea por este sistema, seguir interactuando y muy próximamente atendiendo a su agenda, pues buscaremos la forma de abordar otro tema. En realidad es evidente el manejo que tiene de la materia y siempre es importante escuchar a un académico, a una académica, pero que también tiene actividad en la vida real como postulante, como litigante, porque eso hace más enriquecedor su tema, porque muchas veces el aspecto teórico se encuentra un poco divorciado de la realidad y es donde los litigantes en veces topamos con pared. Entonces, aquí nos hace una explicación muy amplia en cuanto al aspecto teórico, pero también en cuanto a lo que acontece en la vida real, en el trámite de un proceso, en la integración de una carpeta de investigación. Muy agradecido, doctora, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, de verdad, todas y todos ustedes. Sé que hemos tenido una audiencia interesante. Para mí siempre es un gusto y un honor poder trabajar con todas y todos ustedes. Han sido siempre un público muy generoso y grato conmigo y bueno, por permitirme llegar también en estos tiempos de pandemia y poder compartir con ustedes algunas de las experiencias como académica y como litigante. Gracias, licenciado, por haberme extendido esta invitación y esperando siempre ser de utilidad. Muchísimas gracias. Muy agradecido, doctora, muy agradecido. Con esto terminamos nuestra charla del día de hoy y esperen muy pronto la invitación a la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.